back in 2016 when we joined forces with Riot, I said that we were going to go on the hole for a while, right? And I want to be able to let people in on maybe like the worst kept secret in the universe, which is I can confirm that we are working on a fighting game for Riot. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Que Riot Games está desarrollando un videojuego de lucha? ¿Perdón? Espera un momento, vamos a poner algo de contexto. Esta entrevista que os acabo de mostrar ocurrió durante el EVO de 2019, hace apenas unos días. El EVO es el mayor evento de videojuegos de lucha del mundo y se celebra año tras año. Durante el mismo, las compañías que se dedican a desarrollar juegos de lucha ponen todas las noticias de sus nuevos proyectos, y es por ello que es muy extraño que Riot Games dé una noticia por aquí, debido a quiénes son. ¿Quién es Riot Games? A estas alturas, poca gente a la que le interese la industria del videojuego no conocerá a esta compañía. No obstante, hablemos de ello. Riot Games es una compañía estadounidense la cual fue fundada por dos colegas en 2006, en California, y la idea que tenían para su empresa estaba clara. Querían realizar un proyecto centrado en y para los jugadores. En 2009, Riot lanzó al mercado su primer videojuego, League of Legends, y creo que esta parte la conocemos todos, ya que League of Legends ha conseguido convertirse en uno de los videojuegos que mayor impacto han tenido en la industria y en el sector. League of Legends pertenece al género del MOBA, un género centrado en partidas multijugador de 5 contra 5 jugadores, el cual se centra en la estrategia junto con la habilidad individual de cada jugador, y que tiene como objetivo final derrotar al equipo rival. En más de una década desde la fundación de la compañía, League of Legends era el primer y único videojuego que Riot había lanzado al mercado, y a decir verdad, no les fue nada mal. En 2016, en la web de Polygon se publicó una entrevista hecha a los fundadores de Riot Games. En esta revelaron que el número de jugadores activos que había a los 2 meses del lanzamiento de League era de 100.000, algo que para ellos era increíble por aquel entonces. No obstante, en 2016 los números habían ascendido a más de 100 millones de jugadores activos mensualmente. Incluso en 2019, con toda la competencia que ha habido y que está habiendo, los números de League of Legends siguen siendo colosales. Y hace unos meses sacaron Teamfight Tactics, un modo de juego de League of Legends el cual ha sido todo un éxito. Pero aún así, en más de 13 años que tiene la empresa, solo han sacado un videojuego, además de este modo de juego. Por ello, los fans llevan años esperando el anuncio de un nuevo proyecto. Hasta hace unos meses, que apareció una noticia que no quedó indiferente. El registro de una lista con nombres de nuevas licencias por parte de Riot Games salió a la luz, y esto no tardó en hacerse eco en todas las webs de videojuegos. En la lista destacó el nombre de Legends of Runeterra. Además, lo registraron como un producto centrado en el ámbito competitivo al igual que League of Legends. Esto, por supuesto, fue una gran noticia, Riot trabajando en un nuevo proyecto. Pero, ¿acaso era esta la primera noticia que teníamos al respecto? Para sorpresa mía, ese no era el caso. De hecho, esto viene de antes, en concreto del año 2016. En 2011, dos hermanos fundaron una nueva empresa y la llamaron Radiant Entertainment. Esta empresa consiguió sacar un videojuego al mercado y en 2015 anunciaron su nuevo proyecto, un videojuego de lucha. Y esto tiene bastante sentido, pues Tom Cannon, uno de los hermanos fundadores de Radiant Entertainment, era nada más y nada menos que el propio fundador del EVO, y su nuevo proyecto era Rising Thunder. Rising Thunder era un videojuego de lucha centrado en peleas entre robots, y pintaba increíble. Era un juego de lucha que estaba adaptado para nuevos jugadores del género, pero que además tenía su propia profundidad. Todo parecía ir encarrilado, llegaron incluso a sacar la versión alfa del juego, y se creó una comunidad enorme. Pero pronto, por desgracia, todo acabaría, en concreto en 2016, año en el que Riot compró Radiant Entertainment y que canceló el proyecto de Rising Thunder. Y pese a que la comunidad ha seguido intentando mantener vivo el proyecto, esto supuso demasiadas dificultades, y por supuesto no fue una fácil decisión para la empresa. De hecho, Tom hizo un comunicado explicando el porqué de la venta de su compañía, y a la conclusión a la que llegó es que para poder cumplir sus metas y llevar los videojuegos de lucha a todo el mundo, tenía que dar este paso. La compra de la empresa se hizo noticia para bastantes medios, no obstante, no logro alcanzar a entender por qué no se le dio más importancia a esta noticia. La mayoría de personas a las que he visto hablar del tema no tenían ni idea de esto, y de hecho yo tampoco.
Tal vez Riot tiene algo que ver, ya que si se estuviese hablando todo el tiempo de esto, la noticia del nuevo lanzamiento tal vez no tendría el mismo impacto. Pero volviendo al inicio, Riot, desarrolladora de League of Legends, está desarrollando su nuevo videojuego, y encima va a ser un juego de lucha. ¿Qué supone esto? Una de las muchas cosas que ha logrado League of Legends es hacer crecer la industria de los esports, un sector que lleva muchísimos años intentando hacerse un hueco en la sociedad y que gracias a diferentes factores lo ha ido consiguiendo. Actualmente los esports siguen creciendo como la espuma y cada vez son más rentables. Y volviendo a los juegos de lucha, si algo les caracteriza es la faceta competitiva que tienen. Desde el inicio este género siempre ha estado destinado a competir, es algo que viene con su naturaleza. Pero si es así, ¿por qué no han tenido más éxito como eSport? Si le echamos un vistazo a los premios de algunos de los juegos de lucha de este Evo, como el Dragon Ball, los números de los premios comparados con juegos como League of Legends o Counter-Strike parecen ridículos. Y ya no hablemos comparándolo con juegos como Dota. Este es un problema que el género lleva teniendo desde siempre. Pese a que esto ha ido mejorando y hay empresas que sí que invierten dinero en esports, por regla general no suele ser algo común. Además, los juegos de lucha no suelen ser demasiado accesibles. Esto puede ser por distintas razones, la curva de dificultad, la falta de más comunidades o diferentes. Y esto supone que el número de jugadores sea inferior a otros géneros. Ya sea por una cosa u otra, los juegos de lucha todavía tienen mucho que dar de sí. Y aquí es donde entra Riot. Después del éxito que ha tenido League of Legends, tanto a nivel de videojuego como a nivel de eSport, si algo se puede sacar en claro de aquí, es que ellos saben cómo hacer funcionar sus productos. Y sobre todo, saben cómo escuchar a la comunidad de jugadores que tienen. Que ellos desarrollen un juego de lucha competitivo, seguro que va a impulsar al género en todos los sentidos. La cantidad de gente que va a conocer al género gracias a esto, y la cantidad de empresas que se van a interesar en el mismo, las posibilidades es que son infinitas. Y además, que aparezca una nueva competencia para las empresas desarrolladoras de juegos de lucha y de este calibre, es perfecto. Esto va a forzar a las empresas a trabajar más en sus productos y a cuidar más a su comunidad, además de intentar cosas nuevas, porque si se quedan en su zona de confort, van a perder terreno y no creo que eso vaya a ocurrir. En definitiva, te gusten más, te gusten menos los juegos de lucha, hay algo aquí que es innegable. Y es que esto ocurra va a afectar a todos y a todo lo relacionado con el mundo del videojuego competitivo. Y seguramente sea para bien. Si creías que la época dorada de los videojuegos de lucha ocurrió con las recreativas, siento decirte que creo que estamos a punto de entrar en ella. Un momento. En la entrevista no dicen nada de que el juego de lucha se llame Legends of Runeterra. ¿No será? Muchas gracias por ver el vídeo. La verdad es que llevo bastante tiempo con la idea de hacer un vídeo de este estilo. De hecho, mucho antes de crear el canal, y al ver esta noticia que me impactó tanto, no he podido evitar hacer un vídeo al respecto. Es un formato que además me encanta y he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Todos los recursos que he utilizado durante el vídeo los dejaré en la descripción. Muchas gracias a Zero, encargado de llevar la comunidad de Rising Thunder Community, que me ha permitido utilizar el increíble tráiler que hicieron y con el cual pude hablar para ver la perspectiva desde el lado de alguien que le apasionaba aquel videojuego cancelado. En el caso de que alguien con nociones de programación y de Unreal, si está interesado, todavía están trabajando en mantener vivo el proyecto. Así que abajo dejaré los detalles para si queréis contactar. Así que una vez más, muchas gracias por pasarte por aquí. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría y te agradecería un montón que me dieses un poco de feedback en los comentarios. Y aquí termina el vídeo. Un saludo.